que mi hija duró luchando por su vida 2 horas 40 y probablemente yo hubiera podido hacer algo en esas 3 horas. Tú ves, comparas la cara de mi hija y cómo quedó, no se parece. La forma en que el arrastre, todas las huellas que yo veía, decía, esto está mal, o sea, alguien le pegó, alguien me la mató. Mami, tu hija es una guerrera, no tengas miedo. Me dijeron que me calmara, que si me podían ayudar en algo. Y les dije, sí, devuélvanme a mi hija, quiero viva a mi hija. En 2018, un caso comenzó a desarrollarse en Playa del Carmen, Quintana Roo. Bianca Fernanda Moreno Labastida, una mujer de 31 años, fue encontrada gravemente herida dentro de la casa donde vivía. Su muerte marcaría el inicio de una historia llena de preguntas y de una larga búsqueda de justicia. En este video, su madre, Bianca Labastida, nos relata cómo recibió esta dolorosa noticia de la muerte de su hija, qué ocurrió después de aquel día y la lucha que ha mantenido durante años para que este caso no quede impune. Soy Bianca Yesenia Labastida Contreras, mamá de Bianca Fernanda Moreno Labastida. Su feminicidio fue en Playa del Carmen, en Quintana Roo, el 21 de febrero del 2018. Estoy aquí porque sigo levantando la voz para exigir justicia en el feminicidio de mi única hija, la cual fue brutalmente desvivida a golpes. Le destrozaron la cara, no dejaron que ella pidiera ayuda, la arrastraron hasta la habitación, donde ahí la tuvieron sin poderse comunicar. Un día antes de que la desvivieran, diario hablábamos, exactamente a las 6 de la tarde, siempre hablábamos cuando ella se desocupaba y cuando yo también me desocupaba, hacíamos conversaciones, ya sea por videoconferencia o por llamada, y siempre nos platicábamos lo que nos había sucedido en el día, lo que le había pasado, qué planes tenía, dónde iba a ir. Un día antes de que ella ya no estuviera, me comentó que yo le reclamé porque me llega un mensaje que no fue usual y le dije que qué estaba pasando. Ahí ella me dijo, mami, tu hija es una guerrera, no tengas miedo. Me mandaron el mismo teléfono mío a mi celular y decía celular de mami. Entonces no me llamó la atención que me mandara a mi mismo teléfono y dije, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ella me dijo que nada, que estaba hablando con su roomie. Me estaba diciendo que si pasaba algo, pues tenían que tener los teléfonos, tanto ella como su roomie, de los contactos directos. Pero el día que me la desvivieron, yo acababa de hablar con ella, me estaba platicando que ese día tenía una cita, que iba a salir, se había comprado unas panties, me enseñó, me mandó la foto de las panties y me dice, mami, ya me voy porque me voy a duchar. Eso siempre se me quedó grabado, por eso cuando yo sé que ella ya no estaba viva, a mí me ha costado muchísimo trabajo meterme a bañar por un mes, estuve muy mal, no podía bañarme. De hecho, lo he comentado en otras entrevistas que yo al bañarme tenía los ojos abiertos porque no quería cerrar los ojos para no verla, porque cada vez que yo cerraba los ojos era la imagen de ella. No sé si yo lo relacioné con lo de la ducha, pero siempre durante un mes me afecté los ojos. Cuando pasa esto, al momento de yo estar por Messenger hablando con esta persona que se dedica a la crianza y a la educación de los perros, me llega una llamada y en esa llamada pues me comentan lo de que mi hija había recibido un golpe y que necesitaban a un familiar en el hospital porque así lo estaban requiriendo. Entonces yo cuando les dije, ok, ¿y dónde le pegaron? Y me dijeron que en la nariz y que le estaba saliendo sangre. De verdad nunca pensé que el golpe, mi hija tenía la nariz muy pequeña, muy delgadita, y cuando era más chica su papá la mandó a cauterizar los nervios que tenemos en la nariz porque
le salía mucha sangre siempre de la nariz cuando se soldaba. Entonces, cuando ella me comenta, la persona que me habló, que le estaba saliendo sangre y que se había dado un golpe, yo la verdad pensé, realmente sí le creí, pero después me empezó a doler el estómago y me di cuenta que me estaba mintiendo y que estaba mintiendo lo que estaba diciendo. Empecé a hablar por teléfono a mucha gente, entre ellos a su tío que vive en Chetumal, para decirle que algo le estaba pasando a mi hija. Y le hablé también a mi sobrina, que en ese entonces trabajaba allí en Playa del Carmen, y que por seguridad de ella no lo había dicho, no decía que hablaba ahí y que andaba ahí, porque pues yo temía por la vida de mi sobrina. Y la mandé al hospital a buscar a mi hija para que se presentara y le pudieran dar datos a ella. En ese momento también le hablé al papá de mi hija, que vive en San Luis Potosí, para avisarle lo que me habían comentado y que estaba yo desesperada porque no tenía noticias. Pasaron 3 horas para que yo pudiera saber de mi hija y nadie me decía nada. Pero antes de eso también busqué al exnovio de mi hija, que se llama Alan, para que me ayudara y fuera al hospital, porque ya nadie me contestaba, y para que la fuera a ver y que me dijeran qué estaba pasando. Me dejó de contestar. Ahí sí ya pasaron 3 horas en las que yo no supe nada de ella. De nadie, nadie me contestaba, no me contestaban mis hermanas, no me contestaba mi pareja, nadie me contestaba, no me contestaba el papá de mi hija. Y después el papá de mi hija me dijo, Jessie, porque yo me llamo Bianca Yesenia y me dicen Jessie, mi familia, y me dijo, Jessie, necesitamos irnos a Quintana Roo. En ese momento llega mi hermana, llega mi cuñado, llega mi pareja y me dan la noticia que mi hija estaba muerta. Pero pasaron 3 horas de una angustia, de una desesperación, y yo me molesté muchísimo, y hasta la fecha yo creo que es algo que me ha costado mucho trabajo perdonar, porque en 3 horas, según yo, y pude haber hecho algo. Mi hija duró, ya después me enteré al exhumar el cuerpo de mi hija, que mi hija duró luchando por su vida 2 horas 40, y probablemente yo hubiera podido hacer algo en esas 3 horas. Por eso era mi desesperación, por eso era mi angustia muy fuerte de no saber nada de ella. Es muy fuerte para mí, porque yo le llamé a otra persona y dije que qué estaba pasando, que era imposible que esto estuviera sucediendo. Y esta persona me dijo muchas cosas que tenían sentido en lo que estaba pasando en ese momento. Quise comprar lo inimaginable. Es que mi hermana quiso comprar un boleto de avión y no se podía. Yo quise comprar un boleto de avión, no podíamos, hasta que me tuve que ir a León. Y rumbo a León le hablé a un sobrino que compró un boleto. Cuando yo llego al aeropuerto de León, pues yo estaba muy mal. Yo venía en el camino viendo las redes sociales, viendo qué había sucedido, por qué me la habían matado. Esta persona a la que le hablé por teléfono, la que me dio la noticia, ya no me contestaba, no quería contestarme. Yo estaba muy molesta con ella porque decía, yo, ahora, ¿por qué no me contesta? Nadie me contestaba, ni cuando me subí al avión. Solamente el que me contestó fue el papá de mi hija. Le dije, salgo en un avión a las 7 de la mañana, me voy para allá. Cuando me subí al avión, me ofrecieron que quería tomar, y tomé 3 tequilas. Y después ya no me quisieron vender porque me vieron que estaba muy mal. Me dijeron que me calmara, que si me podían ayudar en algo. Y les dije, sí, devuélvanme a mi hija, quiero viva a mi hija.
No recuerdo la línea en la que yo viajé, pero lo que sí recuerdo es de que la señorita que me atendió estaba conmigo y no me dejó, porque yo lloraba y yo lloraba. Se me hizo tan largo ese viaje, tan largo que cuando llegué a Quintana Roo, en el aeropuerto de Cancún, al primero que vi y al primero que abracé fue al exnovio de mi hija, que gracias a Dios estaba libre porque antes de subirme al avión me dijeron que lo tenían detenido haciendo unas declaraciones. Y como en México siempre pasa, pues vamos a agarrar al más bruto para meterlo a la cárcel. En nuestras investigaciones o por lo que he pasado, yo pensé que a él lo estaban agarrando como chivo expiatorio para acusarlo del feminicidio de mi hija, lo cual nunca pudieron demostrarlo y es mentira. Que fue golpeada hasta su muerte. Sí tenía lo que habían dicho cuando hago la exhumación. Tenían muchísimo miedo en presentarme los resultados. De hecho, me dijeron que si estaba fuerte para ver, porque fue todo a colores. No es lo mismo ver un expediente en blanco y negro que verlo a colores. Cuando lo vi a colores, se ve la sangre de mi hija, que es como si hubieran tirado una cubeta de pintura roja. No era como a mí me lo avisaron que tenía un golpe y que nada más salió poquita sangre. Estaba todo lleno de sangre, aparte había arrastres. Eran de los golpes las laceraciones que tenía en las rodillas, en los brazos. Tenía fracturas puestas en la nariz, tenía la nariz en 4, partida en 4, tenía fractura en el pómulo, tenía fractura en la sien, tenía fractura en esta parte. Tenía fractura en la faringe, tenía las costillas rotas, tenía una mano rota y un pie deshecho. Yo pienso que era de los golpes que ella esquivaba cuando le pegaban. Cuando me dicen que había muerto, que había aquí, eso ya no puedo platicarlo porque no tengo sentencia todavía, pero a mí me cambió el panorama el ver una exhumación y ver los resultados que me habían dicho. No era lo mismo que yo pensé que era por un golpe craneoencefálico. Cuando yo pregunté a mucha gente, a muchos traumatólogos me decían que mucha gente quedaba viva con un golpe craneoencefálico. Aparte, la forma en que el arrastre, todas las huellas que yo veía, decía, esto está mal, o sea, alguien le pegó, alguien me la mató, ¿cuántos fueron? Era mi pregunta, porque desde ahí empezó otro calvario muy diferente, otro caminar de espinas, como nosotros le llamamos, porque el hecho de que te hayan dicho, le pegaron y se murió por un golpe craneoencefálico, a cómo tenía lacerado también los oídos, cómo le había salido un líquido de los oídos, los ojos, cómo los tenía la lengua, todo eso tenía un porqué, hasta que la médico forense, otra médico perito y todos me dieron realmente una respuesta de cómo había muerto mi hija y cómo la habían hecho sufrir, y cómo la vecina en una entrevista también, ella me dijo, es que tu hija se quería agarrar la cara porque le dolía y yo no le permití. Como ella se llenó de sangre y como la otra persona también tenía sangre. Y dicen que no le pasó nada, que era un asalto, un robo con violencia. Y nada más se llevaron su Mac y una HP de la otra persona. Cuando yo en mi poder todavía tengo ropa nueva con la etiqueta. Cuando tengo una bolsa, cuando tengo... Entonces, ¿qué robaron? Si lo más... Un ladrón no hace eso. Un ladrón no te golpea como la golpearon a ella.
Mi hija en la exhumación me dicen que duró 2 horas 40 minutos luchando por su vida. Llegó se hizo la entrevista también a los paramédicos porque yo quería escuchar qué decían ellos. Y realmente dijeron que cuando llegó al Hospital General, porque ya la habían llevado a un hospital, que no la quisieron recibir, porque yo decía, ¿por qué estaba dando tantas vueltas la ambulancia? Pues no me la recibieron en un particular y la recibieron en el Hospital General, pero ya con los signos vitales muy bajos. Por eso murió en el hospital. Todavía no hay. Nada más tengo una persona vinculada al proceso y pues todavía sigo en eso. Todo lo que yo hago lo ve su defensa. Su defensa son 2 abogadas, una que le llaman Lady Choques, porque borracha, eso lo puedes ver en internet, lo pueden ver en internet, que borracha siendo fiscal, ahora sí que de la Fiscalía de Quintana Roo, se fue a estrellar con un viejito y es hora que no repara el daño. Ajá. No puedo hablar ahorita de los responsables porque todavía no hay una sentencia y todavía no me dejan hablar de eso. Años antes de los hechos, Bianca Fernanda se mudó a España para continuar con sus estudios. Fue ahí donde celebró su graduación rodeada de su familia en un momento especial donde también conocieron a Alan, quien en ese momento era su pareja. Tiempo después, ambos decidieron regresar a México y establecerse en Cancún, Quintana Roo. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos comenzó a deteriorarse y Bianca conoció a una mujer con quien empezó a convivir con mayor frecuencia. Tras la ruptura, comenzó a buscar un lugar en donde quedarse y terminó viviendo con ella sin saber lo que ocurriría. Ella se fue a España, allá conoció a Alan, ella se fue con muchas ilusiones de hacer una vida y ganarse la vida. Como ella lo decía, ella siempre fue una persona leal. Antes de irse yo le dije, yo no te puedo dar ni te voy a dejar una fortuna, pero lo que sí te puedo dar es el estudio y tú lo aprovechas o no lo aprovechas. Ella siempre fue muy deportista, eso siempre lo he dicho, que todo deporte que le pusieras lo hacía perfectamente. Era muy estudiosa, era muy administrada, porque eso sí, ya en las últimas ocasiones le decía, oye, Fer, préstame dinero, y ella me prestaba dinero, porque ella sí en eso lo aprendió en Europa, cuando vivió en España, en San Sebastián, y ahí conoció a Alan, con el cual duró 9 años. La otra vez estaba haciendo cuentas y yo creo que tenía 9 años cuando se regresó a vivir a su país. Ya eran 9 años más 4 que vivió en Playa del Carmen, entonces fueron como 13 años los que ella ya llevaba con él. Y 13 o 12 años, porque duró 4 años ahí en Playa del Carmen, donde nada que ver donde vivía con Alan, porque vivían en una casa muy bonita y a donde me la desvivieron, la verdad nada que ver una casa con la otra. Sí, me la han criticado muchísimo, de hecho me han dicho que mucha gente que me pone en los comentarios que lo que hizo la Rumi nada más fue ayudarle, eso es mentira. Yo presenté estados de cuenta porque también decían que mi hija no tenía dinero. Yo presenté estados de cuenta en la fiscalía e investigaron sus estados de cuenta, sus tarjetas de crédito para que vieran cuánto era lo que ganaba mi hija, y era mentira de que la Rumi o sus amigos del CrossFit la ayudaran económicamente. Yo creo que ella siempre ha sido muy administrada y tenía su dinero y ganaba muy bien. Que Alan le dice que pues que en España no había trabajo, que se vinieran a México a ver cómo les iba. Y yo la verdad pensé que se iban a ir a vivir conmigo a Querétaro. Yo estaba muy emocionada, yo dije, se van a regresar conmigo, pero no. Se fueron, ellos querían vivir en una playa y primero escogieron Veracruz, pero yo sabía que Veracruz no estaba bien, pero no sabía que tampoco Quintana Roo era el gran paraíso que decían. Y
se fueron para allá y a mí me pareció correcto porque le dije, bueno, está muy bien que te vayas ahí porque tu tío, el hermano de su papá, vive en Chetumal y dije, bueno, relativamente están cerca, si a lo mejor te puede echar la mano. Por eso acabaron en Playa del Carmen. Después de mucho tiempo termina y de hecho yo cuando fui a la graduación, porque mi hija empezó como ella recibía el paro es un pago que te dan en España, que es, tú lo pides cuando dejas de trabajar y te pagan por 4 años, creo, o 3 años. Y entonces ella recibía ese dinero de España. Entonces lo que hizo fue ponerse a estudiar en la Universidad Maya, donde hizo su carrera, que por cierto no he ido a recoger sus papeles. Y yo creo que ya un día me armaré de valor porque cuando yo fui a su graduación estuve en la universidad y me decía, mami, aquí hay un jaguar chiquito, no te vayas a espantar si sale. Y yo decía, ay, me está cotorreando, pero no, sí, había un jaguar, pero habían también tarántulas y habían cosas así que yo decía, pues esta universidad está en la selva. Y me decía, sí, mami, estamos aquí en la selva y no sé qué. Y yo, pues, me presentó a sus maestros, me presentó a algunos compañeros. Fuimos a hacer un recorrido ahí fue por su toga y ya para ese mismo día en la tarde fuimos a su graduación. Y pues es algo que me duele muchísimo porque después de la graduación mi sobrina hizo en su casa, hizo una carne asada donde estábamos festejándole su graduación y pues ya salimos de ahí medio tarde, al día siguiente yo volaba temprano y pues no me despedí de ella, nada más la vi tranquilamente dormida, y no la abracé, no le dije adiós, ni hasta luego, ni nada. Y me regresé a Querétaro, bueno, a la Ciudad de México, porque todavía no había vuelos para allá. Y cuando me fui a la Ciudad de México, cuando iba llegando al aeropuerto de Cancún, me habla ella y me dice, mami, ¿por qué te fuiste? Yo te iba a llevar. Y le dije, te vi tan cansada y tan tranquila que mejor te dejé dormir. Esa fue la última vez que yo la vi con vida. Pues desafortunadamente entre el pelear, el pedir justicia, Alan empezó a investigar también. Alan recibió muchas amenazas ahí en Playa del Carmen. Él también cambió su vida totalmente porque no nada más, este es un daño colateral, un feminicidio es un daño colateral. Él, siendo la expareja de mi hija, empezó a recibir muchas amenazas y también cambió su vida totalmente. Tuvo que salir huyendo por tantas amenazas que sufrió y decidió irse. Fue decisión de él y de su mamá y yo la acepté. Yo dije que qué bueno, lo ayudaron algunas personas. Hizo un video, pero al parecer ya lo bajaron de las redes sociales porque hace poco lo estuve utilizando, o sea, lo anduve buscando porque lo necesito para otras situaciones. Y también Sauceda, que en ese momento era el director del DIF, y Dino Cárdenas, se llama la otra activista, lo ayudaron y él se fue del país. De hecho, después de cuando yo fui a la graduación, vi algún distanciamiento y empecé a hablar con los dos y les dije que no era justo que él viviera en la parte de abajo y Fer en la parte de arriba. Les dije que tenían que llegar y tomar una decisión porque era lo mejor para los dos. Yo nunca fui una suegra ni metiche, ni mala, ni que yo no quisiera a Alan. Al contrario, él siempre fue un buen hombre y siempre lo ha sido y hasta la fecha. Y pues mi hija me dijo que iba a buscar dónde irse a cambiar de casa. Nosotros teníamos una amiga de mi sobrina de aquí en Querétaro. Tenemos una amiga en común que me dijeron que seguía viviendo allá en Playa del Carmen, que tenía su casa. Entonces yo le pedí que por favor le rentara una habitación provisional a mi hija, mientras ella decidía o buscaba otro lugar. Parece ser que sí, no parece, sí hubo contacto entre Claudia, se llama, y mi hija, y le habló por teléfono y ya después nunca se contactaron. Es algo que me llama muchísimo la atención, porque en Playa del Carmen no te rentan una habitación barata, o sea, las habitaciones son caras y no sé
en qué momento, en qué ella se va a vivir con esta mujer, porque ella se va a vivir en enero y en febrero es cuando la desviven. O sea, tenía días de haberse cambiado. De hecho, yo hablé con uno de los vecinos y de los vecinos me dijeron que ella llegó muy contenta, que se veía que estaba bajando sus maletas y que estaba contenta, se le veía feliz. Fue el vecino lo que me dijo. Uno de los vecinos de al lado me dijo, yo nada más la vi 2 veces. La primera vez fue cuando la vi bajando de su coche sus maletas, estaba muy feliz, yo la veía feliz y nada más. Y en otra ocasión, un día que llegó, la saludé y hasta ahí. Ese vecino lo he buscado, ya no vive ahí, pero fue lo único que me dijo. Mi hija, desafortunadamente te vuelves vulnerable al momento de estar mal en una relación de 9 años. No, más, acabamos de 10 años, yo creo, más de 10 años, ya hubo una ruptura ahí y ella se decide meter al CrossFit, donde es el CrossFit 912, y ahí empieza a conocer a varias gente, la cual la invitan a una competencia a Mérida, donde en Mérida ella me graba a todos sus compañeros, porque ella siempre, todas las actividades que hiciera, todo lo que hiciera, ella me llamaba y siempre me decía, mami. De hecho, tengo esa grabación donde me dicen, mami, mami, hola, mami. Mami, te mando muchos besos. Ah, bueno. Hola, mami. Compañero. Te quiero mucho. Y todos sus compañeros me dicen, hola, mami, y todos. Supuestamente ella se fue a esa competencia, que le invitaron y la llevaron a dormir a una casa, que porque ella no tenía dinero. Vuelvo a repetir porque hago mucho hincapié en esto de que yo no sé de dónde sacaron eso, porque mi hija sí tenía sus ahorros y aparte de tener ahorros ganaba bien. Nada más trabajaba medio tiempo en Michael Kors, era en una tienda. Y de hecho, cuando yo hablé con sus jefes, todos sus jefes nunca me hablaron mal. Me dijeron que ella trabajaba medio tiempo y que ganaba más que los que trabajaban 8 horas. La cambiaban de turno porque decían, ay, no, ella gana más y ella gana quién sabe qué. Y ya la cambiaban de turno y ella seguía ganando lo mismo. O sea, era la... Afortunadamente ella tenía esa característica, ¿no? De caerle bien a las personas, de ser una persona honesta, una persona leal, alguien que trabajaba y luchaba por lo que quería. Por eso cuando se va a la competencia de Mérida y regresa, y hace un vínculo con sus compañeros del CrossFit, con su coach que siempre me hablaba muy bien de él, que es Mark, con la persona que andaba detrás de ella, que es un italiano que se llama Matías. eh, y pues esta Rumi ahí la conoce, a la Rumi y a otra mulata que también se llamaba Candelaria. Ahí los conoce y empieza a tener una relación, y fue cuando una relación de amistad muy cercana, porque es lo que te vende, ¿no? Siempre el ejercicio es como una comunidad donde todos hacen deporte, donde todos empiezan a ver el beneficio de cada uno, de ver cómo se jalan unos con el otro para seguir haciendo deporte. Tras la muerte de Bianca Fernanda, su cuerpo fue trasladado a Querétaro, donde su familia buscaba darle sepultura. Sin embargo, durante el proceso se presentaron varias obstrucciones, lo que retrasó los trámites antes de poder despedirse de ella. Con este tiempo, su madre encontró apoyo en activistas y en las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. Ahí comenzó a alzar la voz para exigir justicia, logrando que este caso, que inicialmente se investigaba como robo con violencia, fuera reclasificado como feminicidio. De ahí nos vamos hasta Quintana Roo, a la fiscalía, donde afortunadamente a la persona que tengo, que es una policía de investigación que tengo vinculado a proceso, él fue el que nos atendió, y desde que nos atendió muy negligente, muy grosero, diciéndome que yo quién era. Le digo, yo soy la mamá de Fernanda, y yo soy la que recibí la llamada, yo fui la que atendí, yo fui, y le empecé a decir, y él muy grosero conmigo desde un inicio. Porque dije, afortunadamente, porque por algo lo tengo vinculado al proceso, porque de ahí él no pudo decirme no a todo lo que yo lo acusaba desde un inicio.
del mal proceso, del mal incorporación de la carpeta, porque él fue el policía de investigación que llegó a la escena y hizo lo que quiso con la escena de mi hija. Cuando llego, pues ya me dicen lo que había pasado y cómo había pasado, y nada más allí estábamos. Era el tío de mi hija, mi sobrina, su novio de mi sobrina, el papá de mi hija, una persona que anda, pues una persona X, y yo, y Alan y yo. Éramos los únicos que estábamos juntos y pues quisimos ver toda la trayectoria de lo que había hecho mi hija, y ya nos dijeron más o menos lo que había hecho mi hija. Fui también con el jefe de donde trabajaba mi hija para que me entregaran sus cosas, pero eso fue hasta el siguiente día, porque también me tuve que entrevistar con ellos. Fuimos al café donde mi hija unas horas antes había tomado un café con una amiga, donde se quedaron de ver y platicaron. Fuimos a entrevistar nosotros a la chica, pedimos los videos también del café donde estaba, y ahí una persona se me acerca y la abuela de mi hija le pregunta que si mi hija era feliz, y este personaje dijo, ay, sí, muy feliz. Y ahí yo me puse muy agresiva porque dije, tú no sabes nada, tú no eres nadie, tú lárgate de aquí, aléjate de aquí. Iba un amigo de nosotros, de mi hija y mío, que ahora ya vive ahí en Playa del Carmen, pero estaba muy cerca de mí, y él me dijo que me calmara, y yo le decía, no me dejes, me dieron una pastilla para tranquilizarme y me llevaron a dormir en lo que preparaban todo para el funeral de mi hija. En el funeral de mi hija se me acercaron y me dijeron que el italiano quería hablar conmigo, y le dije sí, nada más que mi familia no me dejó ir a hablar con él, porque me decían que no, que ya lo dejara así, y que mi vuelo salía porque tenía que preparar, porque yo me quería llevar a mi hija de ahí, yo no quería que estuviera ahí. De hecho, la que era la mamá del papá de mi hija me decía, ay, ¿no las vamos a llevar a San Luis Potosí? Yo me molesté y dije, ¿a San Luis Potosí a qué? ¿Me la voy a llevar conmigo? Porque siempre ha sido mi hija y va a estar conmigo. Entonces, entre todos los preparativos, pues, que se hicieron para poderla trasladar a Querétaro, yo empecé a investigar, tanto su padre de mi hija como yo empezamos a investigar, porque las autoridades no hacen nada, muy negligentes. Se suponía que apenas estaban inaugurando la Fiscalía de la Mujer, no tenían ni siquiera ni idea de qué estaba pasando, no tenían ni idea de lo que yo les estaba pidiendo. Y nosotros, por nuestra parte, empezamos a investigar todo eso. Yo me tuve que ir al día siguiente, como a las 7 salió mi vuelo, y pues llegué a León igual, porque todavía en Querétaro no habían vuelos directos a Cancún, ni de ida ni de regreso. Entonces yo llegué otra vez a León. En León ya me estaban esperando mi cuñado y mi pareja para regresarnos, y todo el camino pues iba yo sacada de onda, hablando por teléfono para arreglar lo del funeral en Querétaro, mientras llegaba el padre de mi hija. Y pues ahí otro, de que se tardó un poco en llegar mi hija. Y desde ahí tú ves la negligencia de otro estado que no tiene ni idea de lo que está pasando. Me dieron mal el acta de defunción. El acta de defunción decía que mi hija había muerto el 32 de febrero, cuando febrero nada más tiene 28 días, si acaso tiene 29, dijeron que tenía, y tengo esa acta, porque luego me dicen que soy exagerada, no es cierto, todavía lo tuve que, gracias a
a que me estuve moviendo para que me ayudaran a poder darle sepultura a mi hija, porque por esa acta de que estaba mal hecha no podían, y entonces yo la tuve que, o sea, no hubo problema en ese aspecto, me ayudaron en lo que yo les conseguía la nueva acta, que yo se los agradezco mucho porque para empezar no pusieron ni siquiera en el acta de defunción que mi hija tenía padres, y también lo reclamé. Yo desafortunadamente eso me di cuenta en México, en Querétaro. No la leí desde que me la mandaron, todo estaba mal hecho, no tenían tenía padres, que la fecha de defunción estaba mal, todo estaba mal y me la tuvieron que volver a hacer. Pues me la rechazaron, nada más que tuve que hablar con personas para que me echaran la mano, y de verdad que me dejaron pues darle sepultura a mi hija. En el panteón llevamos mariachi desde la entrada hasta que la enterramos a mi hija. Le cantaron los mariachis, porque yo a ella le había dicho que cuando yo me muriera hicieron una fiesta muy grande y que todos se divirtieran en la fiesta. Y mira, yo tuve que enterrar a mi hija. Pues yo vivo en Querétaro, ahí estuve un mes, me estaba volviendo loca. La verdad no quería saber nada. Todo el mundo me hablaba, todo el mundo me decía que cómo iban las cosas, que como su papá hablaba, luego ellos hicieron un grupo en el cual me molesté, porque ellos decían que dejara a mi hija en paz, que mi hija no era un circo, que mi hija, que la dejaran en paz, pero yo sin saber todo lo que estaba pasando, sin saber que era un feminicidio, sin saber que no fue un robo con violencia, me buscaron. Hoy por hoy, el periodista que me buscó es un periodista que ya lo mataron allá en Quintana Roo. Y después tuve comunicación con el asistente de este periodista, y también está muerto. Porque ellos llegaron a la escena del crimen, porque todo el mundo en las redes sociales hablaban de un crimen pasional. Hablaban de muchas cosas que yo no entendía, que ni siquiera los mismos vecinos sabían. Yo regresé porque hicieron una marcha que hoy por hoy ha sido la marcha más grande que en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Todos se vistieron de blanco y todos pidiendo justicia por Bianca Fernanda Moreno Labastida, la cual yo lo vi en las redes, que subían fotos, que pedían justicia para ella. Gente que ni siquiera la conocía, personas que yo estaba segura que ni siquiera hablaban con ella. Sin embargo, eso me despertó, me hizo hacer cosas que ni yo pensé que sacara yo fuerzas de todo lo que hice, que fue gracias a unos activistas que se llama Sauceda, a esta también la otra activista, que me dijeron que no dijera su nombre, pero ya nunca le he vuelto a ver. También a un abogado, que en ese momento no era abogado, ahora sí es abogado. Me pudo recibir la licenciada Cristina Torres, que en ese entonces era la alcaldesa de Playa del Carmen, y platiqué con ella, yo bien presumida que yo conocía a Pancho Domínguez, que en ese entonces era el gobernador de Querétaro, y a Mauricio Curis, que era el senador, y que yo, y que no sé qué, y cuál, o sea, sin saber que eso no les amedranta, ni no te ayuda para nada. Ni siquiera en ese entonces conocí al gobernador Carlos Joaquín. Yo para ellos era una persona más, una madre más exigiendo justicia, una madre más molesta, una madre más incómoda, que les iba a hacer pues ruido en su estado. Yo pensando que, según mis conocidos, porque tuve otra amiga que me presentó a su ¿cómo se llama? A su esposo, que era diputado federal, y él a su vez me presentó a otra diputada de allá de Quintana Roo, bastante pésima, que no me ayudó en nada, que ni siquiera me recibió, ni siquiera nada. La tipa
De verdad que ojalá y que Dios la bendiga mucho. Sé, porque la he seguido mucho, no ha vuelto a tocar ningún foro, ningún curul. Gracias a Dios no es diputada, porque la señora bastante mala que no pudo ni ayudarme. Y no es porque me ayudara, simplemente no son empáticos contigo del dolor tan fuerte que tienes y que tú lo único que quieres es llegar a la justicia y a la verdad y no lo logras. Pues yo cada 20 días iba para allá. Me atendió una fiscal que se llama Jusujei, que la verdad nada más era otra parte del juego, un parte del rompecabezas de la fiscal que era de la mujer, que se llama Guadalupe Reyes Pinzón, que es una persona que desafortunadamente para mí y afortunadamente para muchos usuarios de la fiscalía ya no está trabajando ahí, porque esa persona es una persona muy corrupta, hizo de las suyas en la fiscalía, se burlaba de nosotros, tiraba, haz de cuenta que le daban la renuncia y ella la tiraba como si tuviera mucho poder. Yo de verdad que yo les decía, ¿por qué esta mujer hace eso siendo fiscal de la mujer? O sea, ¿por qué? Supe ya después, porque hay muchas investigaciones en contra de ella, que vendía las carpetas, hay muchos violadores de menores de edad afuera, porque esta mujer lo que hizo fue estropear cada carpeta, cada investigación, vendía y es más, hasta un Uber me dijo que la conocía, que tenía una casa enorme con con alberca y todo. O sea, de fiscal teniendo eso, se me hacía imposible. Sí, empecé a ver, primero fui a la fiscalía porque era homicidio calificado, el de mi hija, era robo con violencia, lo tenían así y empecé a pedir justicia. La alcaldesa Cristina Torres me ayudó a que se cambiara, hubiera una reclasificación a feminicidio, cambió a la Fiscalía de la Mujer, ahí empezamos a investigar. La carpeta se suponía que ya después de que me la entregaron en homicidios, que eran 25 hojas, aquí había caminado bastante bien. Después de muchos años me pidieron a mí disculpas públicas por la negligencia tan fuerte que había en el caso de mi hija y todas las omisiones que se hicieron. Ahí lo único que yo no quería, de hecho hablé en su momento con el fiscal Montes de Oca y les dije, yo no estoy aquí pidiendo justicia por mi hija, por dinero, porque hay una reparación de daño cuando te piden disculpas públicas. Se lo aclaré bastante, pero él me hizo entender que era mi derecho y que tenía que hacerlo y que tenía que seguir adelante con todo lo que quisiera yo hacer. Por eso seguí adelante, pero gracias a esto, por eso pude vincular al proceso a un policía de investigación. Y hay 3 más investigados en servidores públicos que no los hemos podido vincular porque desafortunadamente todos, para mí, todos es una bola de corrupción porque a mí me tuvo que ayudar la Comisión de Derechos Humanos, pero la nacional, no la estatal, porque la de Quintana Roo me decían que no procedía todo lo que yo quería, todo lo que yo decía estaba mal. Y en cambio, cuando fui a la Ciudad de México a pedir ayuda a la Comisión de Derechos Humanos, ellos sí me ayudaron, hicieron una investigación exhaustiva y gracias a ellos mandaron ciertas recomendaciones que hoy por hoy, ya con 8 años, me deben 4 puntos de esa recomendación. Y entre esos 4 puntos están meter a la cárcel a 3 servidores públicos, hacerles una investigación penal y otra que es otra cosa que no puedo decir. La golpearon, yo tuve que exhumar el cuerpo a casi 1 año, porque también empecé y pedí una audiencia ahí con una juez para pedirle la exhumación de mi hija y la juez lo único que dijo fue que ella se declaraba incompetente después de 6 meses, me dijo que se declaraba incompetente en cuestión zona, que no podíamos exhumarla. Entonces, cuando yo me llevé el caso a la ciudad de Querétaro para pedir la exhumación, porque ahí se encuentran los restos de mi hija, no duró ni 1 mes
y la pude exhumar. ¿Cómo es posible que allá me tardaron 6 meses y en Querétaro 1 mes y pude exhumar el cuerpo de mi hija? La verdad, el trato que me dieron en Quintana Roo al trato de Querétaro fue muy diferente. Cuando yo exhumé el cuerpo, yo llevaba ropa como yo quería verla vestida, porque cuando la enterraron iba vestida de horrible. A mí no me gustaba verla así. Según su papá me decía que parecía angelito, no parecía nada, porque para empezar ni se parecía. Para empezar la cara, como se la destrozaron toda, ni siquiera se parecía a mi hija. Tuve que conseguir a una arqueóloga forense que se llama Jimena, que hoy por hoy está trabajando en la Fiscalía de Quintana Roo, que es muy buena. Ella exhumó el cuerpo de mi hija. Fue un equipo de Quintana Roo que se asombraron cuando llegaron a Querétaro y vieron que el trato, simplemente las instalaciones, todo, dijeron, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que aquí tengamos todo esto y en Quintana Roo no tengan todo el equipo? Aquí los estaba esperando un equipo para exhumar el cuerpo, ya tenían todo acordonado en el panteón. Se exhumó el cuerpo y ahí me acompañó mi cuñado, una amiga que es psicóloga, tenía una psicóloga y aparte tenía un abogado por parte de la Comisión de Víctimas de Querétaro. Mi cuñado no aguantó, se retiró antes, no aguantó. Y yo estuve en la exhumación y cuando la volvieron a enterrar, que fue cuando por primera vez la vistieron como yo quería que se vistiera y la enterraron con su oso de mucho tiempo. Antes de que yo exhumara el cuerpo de mi hija, me andaba buscando en Querétaro y me fue a buscar mi pareja al panteón. Y yo estaba desenterrando a mi hija. Él me tuvo que detener y me decía que no. Yo le decía, es que ella tiene mucho frío. Necesito sacarla de ahí. Tiene mucho frío. No quiero que esté ahí. Y él me detuvo para no sacarla. Yo diario iba al panteón. Mi oficina queda cerca del panteón, entonces todas las tardes iba con ella. Por eso sabían que yo me encontraba ahí, pero nunca pensó que me iba a encontrar desenterrando a mi hija. Porque mi hija no tiene lápida, porque no me permiten. Porque como todavía el caso está abierto, no puedo ponerle una lápida. Me han criticado mucho. Me dicen que por qué está así, que parece una tumba abandonada, pero les digo, bueno, y ustedes quieren poner una lápida para que el día que pidan una exhumación la vuelva. Yo tengo que estar al pendiente para poder contratar gente y que la quiten porque el panteón no me lo va a pagar. Y eso lo tengo que pagar yo, por eso no le he puesto lápida. Yo creo que todos los criminólogos que vean esta entrevista o unos psicólogos que vean, porque de hecho me han pedido en la Universidad Autónoma de Querétaro, me han pedido, y de hecho hubo un estudio, el que analizaron el audio, un audio que tengo en mi poder, que también lo quisieron desaparecer, me dieron un dictamen y estudiaron tanto el audio como estudiaron el hecho de los golpes tan fuertes que son en la cara. Alguien que de verdad te quiere, alguien que supuestamente te va a asaltar, no te destroza la cara. Antes de una audiencia, a mí me mandaron la foto a colores de cómo quedó mi hija. Y yo no pude entrar a la audiencia, de hecho hasta la mandé al fiscal de feminicidios y le dije, ¿por qué me hacen esto? Exactamente antes de la audiencia. Y no se llevó a cabo porque yo estaba muy mal.
el ver la foto otra vez, porque me cuesta mucho trabajo ver esas escenas. Y aparte, tengo yo todo el expediente, pero esas hojas me las salto. De hecho, las tengo como engrapadas de no ver esas. Creo que ya lo que tenía que ver, ya lo vi. Lo que tenía que analizar, ya lo analicé. Pero eso es todo el odio del mundo, toda la hazaña para destruir una cara. Tú ves, comparas la cara de mi hija y cómo quedó, no se parece. Ni en la caja cuando yo la enterré, no era ella. Yo me quiero quedar con la visión de la cara, la que antes era, no la que yo enterré. He estado al borde de la muerte muchas veces y yo sé que ella está conmigo porque no me ha pasado nada. Ya me quisieron apuñalar una vez, me he volteado una vez en el coche, se me ha descompuesto en la carretera el coche y siempre salgo bien librada. Entonces tengo un angelote. Entonces por ella, porque sé que ella sigue a mi lado, no, ahorita estoy siendo acosada. Nunca pensé cambiarme tan rápido y me cambié. Entonces, yo sé que ella está aquí, aunque científicamente todos me dicen que no es cierto, que ya la deje descansar. Yo sé que ella nunca me va a dejar y que cada paso que doy, cada cosa que hago es por ella, porque ella vive en mí y yo vivo en ella. En redes sociales me pueden encontrar como Bianca La Bastida en Instagram y en Facebook. Tu lucha es mi lucha en Instagram y en Facebook. Justicia para Bianca Fernanda Moreno La Bastida en TikTok y en Facebook. La muerte de Bianca Fernanda no solo dejó un profundo dolor en su familia, también abrió una larga lucha por la verdad y justicia. Durante años, su madre Bianca La Bastida ha insistido en que su historia sea escuchada y que el caso no quede impune, alzando la voz en distintos espacios, buscando que las autoridades continúen investigando, recordando constantemente quién era su hija y lo que ocurrió aquella madrugada. Porque detrás de cada expediente hay una vida, una familia y una historia que merece ser recordada. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Susi y esto es Sin Sentencia.